muchas enfermedades con alteraciones en diferentes aspectos genéticos que van a conjuntar una sola alteración. Entonces, bueno, los principales síntomas que los pacientes tienen, como todos sabemos, van a ser infecciones severas, sangrados y datos de anemia. El tratamiento de elección para esos pacientes en todos es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Sin embargo, vamos a ver que hay especificaciones muy precisas para cada uno. La anemia plástica, como todos conocemos, es una pancitopenia en médula ósea y esta va a estar sustituida por grasa, siempre y cuando no haya un infiltrado anormal ni ausencia de reticulina. La proporción aproximadamente es de 2 casos por millón de habitantes. Sin embargo, en México hemos visto que esta proporción es mucho más alta, donde se ha visto que hay una incidencia de 2.5 a 5 casos en niños menores de 16 años por cada millón de habitantes, con una media de 4.2. Esta frecuencia también es muy similar en países que están en vías de desarrollo, donde tienen pobreza, donde hay exposición a tóxicos, donde hay mucha falta de acceso a servicios de salud, que es una cosa que nosotros compartimos. Entonces, bueno, ayer el doctor Philip habló de la implicación que es la anemia plástica, en donde nosotros vamos a ver que hay variables, no solamente aplasia medular, donde vamos a ver también pacientes con disqueratosis, hemoglobinuria y pacientes con síndrome mielodisplásico que pueden llegar a una fase aplásica, y al principio tendríamos que considerar todo este tipo de alteraciones. Como todos sabemos, la anemia plástica fue descrita primeramente por Paul Ehrlich en 1888 y bueno, hasta 1930 fue cuando ya se le dejó el sufijo de anemia plástica o falla medular. Y bueno, hay criterios que tenemos que tener presentes para poder hacer un diagnóstico de anemia plástica, donde nosotros sabemos que la médula ósea es una médula hipocelular con menos de un 25% de celularidad y tenemos que tener por lo menos 2 de estos 3 criterios. Además, se agregan algunos otros criterios como la Sociedad Española, donde nos dice que aunque no tengamos todos los criterios, pero que tengamos requerimientos transfusionales muy altos, debemos de considerarlo como una aplasia severa. Y también Basigalupo considera la cuenta de neutrófilos muy importante, sobre todo por el riesgo de infecciones para los pacientes. Y esta pues es una médula típica hipocelular. Y bueno, fisiopatológicamente es muy importante considerar que nosotros tenemos la célula progenitora, la cual va a verse dañada por radiaciones, drogas, virus, o también por la presencia de linfocitos citotóxicos, dando como consecuencia una disminución en las células sanguíneas de todas las estirpes celulares, en donde nosotros actualmente se está viendo que fisiopatológicamente para la anemia plástica están implicados principalmente los linfocitos T, mediante una expansión oligoclonar de una manera descontrolada, empieza a haber daño a la célula progenitora con una disminución muy importante y con la pancitopenia secundaria. Y aquí, bueno, también vamos a ver de forma esquemática la presencia de los linfocitos T citotóxicos con liberación de interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, que son muchos de los factores que nos van a condicionar precisamente a una falla de células hematopoyéticas. Y bueno, aquí de una manera esquemática vemos la médula ósea de una forma normal con la producción de sus células normales, y como la médula ósea dañada por una anemia plástica vemos la hipocelularidad importante. Esto es muy importante ahora para el conocimiento de la anemia plástica, porque nos ayuda a nosotros a poder comprender mucho de los tratamientos inmunosupresores que hay en relación a los efectos que pueden tener desde la activación de los linfocitos T y el bloqueo de algunas de las vías por las cuales se daña la médula ósea. Y bueno, en cuestión de lo que es la anemia plástica, nosotros tenemos lineamientos de manejo que están muy bien establecidos, en los que se establece como primera línea de tratamiento al trasplante, si el paciente cuenta con un donador compatible. En caso de que el paciente no cuente con un donador compatible, se puede utilizar como primera línea de manejo la inmunosupresión. Y bueno, tenemos al trasplante como primera línea de tratamiento para pacientes con anemia plástica, siempre y cuando cuente con un donador compatible. Y hay características muy importantes. La anemia plástica es la principal enfermedad que se empezó a trasplantar en el mundo. O sea, como ustedes saben, el primer trasplante que se hizo fue con un paciente de anemia plástica. En México también el primer trasplante que se hizo fue con un paciente de anemia plástica. Entonces, bueno, actualmente la recomendación es utilizar el trasplante en todos los pacientes que sean menores de 40 o 50 años. Lógicamente aquí tendría que valorarse el caso en
en específico de cada paciente, que cuenten con un donador HLA idéntico, y los datos de respuesta varían de los centros desde 75, 80 y actualmente ya están en arriba de 90%. En niños, que es la parte que a nosotros nos corresponde, hay estadísticas que lo reportan hasta 90% de respuesta, y la fuente recomendada a nivel internacional es la médula ósea sobre sangre periférica. Esta característica de médula ósea sobre sangre periférica tiene que ver principalmente con la enfermedad de injerto contra huésped, que es un efecto no deseado en las anemias aplásicas por las personas que realizamos trasplantes. Sin embargo, se tiene que individualizar cada caso, como ayer también en una revisión que hizo el doctor David Gómez Amarguer lo mencionó, y nosotros pensamos que es muy cierto. Habrá casos en los que la médula ósea tenga que nosotros considerar mejor sangre periférica, sobre todo los pacientes que son politransfundidos, que tengan características importantes que se toman en cuenta. Y bueno, en los acondicionamientos para anemia plástica, principalmente se opta por acondicionamientos tipos no mieloablativos, sin irradiación. En pacientes pequeñitos se utiliza principalmente fludarabina y dosis reducidas de ciclofosfamida. Y estos protocolos han tenido grandes beneficios, principalmente por las dosis celulares, profilaxis para ESH y varias características importantes. Aquí vamos a ver, este es un estudio en donde ellos recabaron todos los pacientes que había de 1975 al 2009, y si ustedes pueden ver, las ventajas que ha habido en trasplante han sido muy amplias. Y esto tiene que ver con muchísimas cosas, la selección más importante del donador, la presencia de mejores inmunosupresores que hay, y también tiene que ver con la edad de presentación en algunas ocasiones. El trasplante, como dijimos, es un tratamiento ideal en pacientes menores de 40 años, pero la edad también implica qué tanto rango de respuesta es la que nosotros esperamos encontrar en los pacientes, y no va a ser la misma respuesta que tenemos en un paciente de 5 o 10 años a un paciente que tiene 40 años. Sin embargo, es una muy buena modalidad de tratamiento a considerar en los pacientes. Este es un estudio que se hizo en el 2006 por el doctor Neil Young. A mí me gustó mucho porque en este ya hablan de México, en este participó el doctor David Gómez Amarguer, el grupo de Puebla, en donde ya ellos hablan con trasplante de una supervivencia global hasta de 80%. Y bueno, en caso de que el paciente no cuente con un donador compatible, como todos lo sabemos, el tratamiento de segunda línea sería inmunosupresión con ATG y ciclosporina A. La respuesta varía entre 60 a 80% a 5 años, y esta se indica de primera línea en pacientes que no cuentan con un donador compatible. Y para esta inmunosupresión principalmente es las globulinas antitimocito, de las cuales, bueno, la que tiene una respuesta mucho más alta es la globulina de caballo, con una respuesta hasta del 86% versus la de conejo, con una respuesta del 38%, y esta es una revisión muy importante que empezaron a hacer a partir del 2011 el grupo del doctor Neil Young. Sin embargo, nosotros aquí en México solamente contamos con globulina antitimocito de conejo. Entonces, bueno, la realidad es lo que nosotros tenemos, es lo que utilizamos, las dosis que están estándares para conejos son de 3.5, hay grupos que están ahorita actualmente tratando de hacer una disminución de la dosis de la globulina antitimocito de conejo, y creo que sería un tema interesante para tratar en otro tiempo. Y bueno, la utilización de ciclosporina y esteroides. Con este tratamiento se han visto rangos de respuesta también que son bastante alentadores, en algunos grupos hasta del 80%. Y esto también tiene que ver en el tiempo en el cual se dejó la inmunosupresión. Como ustedes pueden ver, al principio los tratamientos inmunosupresores tenían rangos de respuesta muy inferiores al 40%, y estos han ido incrementando conforme el tiempo ha pasado. También tiene implicación en la edad del paciente. Lógicamente, el paciente entre más jóvenes, menos comorbilidades tienen y mejor respuesta pueden llegar a tener al tratamiento.
y muchos de los tratamientos tienen que ver también con las medidas de sostén, como son los hemoderivados que sean leucorreducidos, la utilización de antibióticos de forma temprana, de amplio espectro, antivirales, medicamentos antifúngicos, la quelación de hierro en el paciente, y bueno, hay algunos otros tipos de inmunosupresores utilizados, como es el Campat, la ciclofosfamida, que en realidad está en desuso a nivel internacional porque se ha visto que la toxicidad es muy alta, y actualmente la utilización de andrógenos, que está tomando una nueva etapa en donde se ha empezado a utilizar en muchos pacientes que no presentan buena respuesta, y la utilización del Trombopac. En anemia plástica también tenemos alternativas para el tratamiento de células de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, donde nosotros podemos tener el donador no relacionado, el trasplante de sangre de células de sangre de cordón y el trasplante haploidéntico con estos rangos de respuesta. Y bueno, dentro de las alternativas de trasplante, actualmente están los donadores no relacionados. El donador no relacionado es un caso muy interesante que hay en anemias aplásicas. Anteriormente los rangos de respuesta eran del 40%, sin embargo actualmente ha habido muchas mejorías en la selección de los donantes, con mejoras en el HLA. Se ha visto que los donadores menores de 30 años son mucho mejores que los más grandes. El donador que sea masculino también tiene mejor índice de respuesta. Entonces actualmente los rangos de respuesta han llegado a aumentar hasta el 87%, y esto ha cambiado mucho la expectativa del donador no relacionado. En los países en los cuales se tiene bases de datos de donadores no relacionados, ellos inclusive lo utilizan de primera línea antes de inmunosupresión en los pacientes que están diagnosticados con diagnóstico de anemia plástica. Y bueno, los acondicionamientos que se utilizan en estos casos son de intensidad reducida, en algunos casos con irradiación corporal total a dosis bajas. Se ha utilizado también protocolos con fludarabina, ciclofosfamida a dosis bajas, y ATG con o sin irradiación corporal total, o fludarabina, ciclofosfamida y Campat. Y bueno, en este esquema nosotros vamos a ver también la respuesta de donadores no relacionados. Igual tiene que ver con la edad del paciente, y esto es lo que les comentaba. En algunos esquemas ya ahorita se maneja, este es uno de las nuevas revisiones del doctor Andrea Basigalupo, en donde ellos para los pacientes menores de 40 años